Bienvenidos una vez más a la serie Elecciones y Democracia. En esta ocasión platicaremos sobre la relación entre ciudadanos y gobernantes. Para ello tenemos el tema de propaganda gubernamental y a una distinguida invitada, quien, permítanme presentárselas, es una destacada funcionaria pública, académica, quien tiene una importante trayectoria, ha sido académica, secretaria de Juzgado de Distrito, secretaria de Tribunal Colegiado, además secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, coordinadora de Política de Igualdad de Género, integrante de la Comisión Sustanciadora y presidenta del Comité de Transparencia. Asimismo fue secretaria general de Acuerdos de la propia Sala Superior del Tribunal Electoral y actualmente magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey. En el ámbito académico es licenciada en Derecho, tiene una maestría en Derecho Penal, Procesal Penal, diplomado en Amparo, Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica. Cursó la especialidad también de secretario de Juzgado de Distrito y de Tribunal Judicial. Además, hoy tengo el gusto de dar la bienvenida a la magistrada Claudia Valle Águilas Ocho, presidenta de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida, magistrada. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Muchas gracias a usted por habernos aceptado. Bueno, pues en el marco del proceso electoral, uno de los aspectos más importantes es sin duda la equidad y los invito a ver esta información. En el marco del derecho a la información y la rendición de cuentas, los hechos del gobierno se comunican a la ciudadanía, por ejemplo, las políticas públicas, reglamentos, leyes, planes y programas gubernamentales, entre muchos otros. Al respecto, una de las reformas fundamentales incorporadas a nuestra Constitución en 2007 se centró justamente en el artículo 134, con el objetivo de elevar a rango constitucional las reglas sobre propaganda gubernamental, tanto durante las campañas como en periodos no electorales, buscando un nuevo modelo de comunicación que impida el uso del poder público para promover la imagen de los servidores públicos. En consecuencia, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Magistrada, pues como podemos ver esta información, desde la Constitución y la ley se plantea, como todos sabemos, distribución de prerrogativas en tiempos de financiamiento y radio y televisión. ¿Nos podría decir qué pasa entonces con los funcionarios públicos y si hay alguna diferencia con esas prerrogativas? Sí, sin duda hay una diferencia sustancial. Las prerrogativas para tener acceso a radio y televisión en los tiempos en los cuales los partidos políticos no están formando parte de una competencia electoral, tienen tiempos del Estado para difundir justamente su ideología como partidos políticos. Y hay un cambio, y es un cambio importante y esencial, cuando tienen presencia en estos medios de comunicación masiva, pero de frente a un proceso electoral. En el caso de las campañas, se da un pautado especial. Cada partido político, desde el punto de vista de prerrogativas, tiene derecho a acceder a estos espacios y a estos tiempos en la medida en que sus fuerzas políticas se demostraron en las urnas. Los partidos grandes, los que obtuvieron una votación amplia, tienen estas prerrogativas en mayor medida que los partidos pequeños. La forma de equilibrar justamente que se promocionen ante el electorado de vista a las campañas está regulado por el Instituto Nacional Electoral en acuerdos generales que establecen justamente las pautas para radio y televisión. También las instituciones electorales tienen un espacio para publicitar, para difundir qué actividades les corresponden en todo tiempo, durante los procesos electorales y cuando no hay procesos electorales. A esto le llamamos tiempos del Estado para la difusión de sus actividades. Sin embargo, como la pregunta era si estas prerrogativas de tiempo y espacio en radio y televisión, y en su caso los financiamientos, ¿en qué medida tienen los funcionarios públicos alguna intervención en ellos? La respuesta de mi parte sería que no deben de tenerla. En las prerrogativas de radio y televisión, en la difusión de las actividades que le toca a los partidos políticos,
deben estar exentos de la presencia de funcionarias y funcionarios públicos, aun cuando emanaran de la fuerza política que está en el gobierno. Esto es, existe una separación desde el punto de vista constitucional y legal para que las y los funcionarios, para que quienes ocupen un cargo de elección popular o un cargo público, aun cuando no sea de representación proporcional, no se publiciten en estos espacios que están dados justamente para las fuerzas políticas y para las instituciones. Muchas gracias, magistrada. Y a ver, aquí me salta la reflexión con lo que nos plantea usted una duda. ¿Qué es entonces la propaganda gubernamental o cómo la debemos de encuadrar? ¿En dónde juega la propaganda gubernamental? Justamente la propaganda gubernamental existe para que los gobiernos de todos los órdenes, municipal, estatal o federal, den a conocer a la ciudadanía sus programas, sus acciones de gobierno, sus políticas públicas. Sí. Es una forma de comunicar a la ciudadanía qué están haciendo a favor de ella. De tal manera que esa propaganda de gobierno, de ahí deriva la denominación de propaganda gubernamental, debe enfocarse particularmente a dar a conocer estas acciones, estos programas, estos proyectos desde las administraciones federal, estatal o municipal. Por lo tanto, la propaganda gubernamental también tiene una serie de límites, un contenido específico. Sí. Deberá cuidarse justamente que en estos espacios de propaganda que sí debe de realizar los gobiernos, no se publiciten a las personas, se publiciten las acciones. Perfecto, magistrada. Oiga, y a ver, en todo este tema de que está de moda el promocionarse dentro de la página de la institución, la propaganda política, la propaganda gubernamental, me parece que también hay un tema muy interesante sobre la promoción personalizada de los propios funcionarios. ¿Nos podría platicar, nos podría remembrar algunos de los criterios que se han dado en esta materia, por favor, del tribunal? Claro que sí, con muchísimo gusto. Yo creo que es importante iniciar para responder a su pregunta, es la diferencia que existe entre propaganda gubernamental y propaganda personalizada. ¿Cuándo estamos de frente a una y cuándo de frente a otra? La propaganda gubernamental, justamente, como decía antes, es la información que brindan los gobiernos a la ciudadanía de su quehacer. Okay. En tanto que la propaganda gubernamental debe de hablar de acciones de gobierno, no puede fomentar individualidades o promoción de personas. ¿A qué personas nos referimos cuando hablamos de propaganda personalizada, la cual no está permitida conforme a los estándares que nuestra propia Constitución establece en el artículo 41 y en el 134? Pues justamente la de los funcionarios públicos. Los funcionarios y funcionarias públicas que ocupen una responsabilidad de este orden, sobre pretexto de difundir los logros de gobierno, las acciones de gobierno, no deberán publicitarse de manera personal o individual, ni a través de su imagen, ni a través de su voz, ni a través de su nombre o cualquier otro medio a partir del cual se liguen las acciones de gobierno necesariamente con una persona. Las acciones de gobierno y la propaganda gubernamental exige que sea información institucional y que no tenga carácter personalizada a favor o en contra de algún funcionario o funcionaria pública que esté justamente desempeñando esas tareas. Deberá cuidarse que eso no ocurra. ¿Por qué? Bueno, por una simple razón, muy importante, porque debe buscarse que los espacios de difusión de las acciones de gobierno no sean plataformas de posicionamiento de posibles aspiraciones políticas de las y los funcionarios. El encargo los lleva a un uso imparcial de los recursos de los que puedan disponer y también de los espacios públicos a través de la radio y la televisión y de cualquier otro medio, inclusive impreso. Muchas gracias, magistrada. Pues bueno, para ser un poco más gráfico en el tema, permítame ver esta información sobre la propaganda gubernamental. Las limitaciones para la propaganda gubernamental respecto a promoción personalizada de servidores públicos aplica tanto dentro como fuera del proceso electoral. Sin embargo, es importante señalar que tratándose de los mensajes gubernamentales netamente informativos, educativos o de orientación social, el Instituto Nacional Electoral ha establecido casos de excepción en los que es válida la difusión de mensajes, aún en época electoral. Entre ellos, podemos citar los siguientes: las campañas informativas en materia tributaria, así como mensajes de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; los programas y campañas que llevan a cabo la Lotería Nacional y pronósticos para la asistencia pública; la campaña titulada Seguridad Vial, relacionado con caminos y puentes federales;
Las campañas Ángeles Verdes, Verano e Invierno, relacionada con asistencia en carreteras. Campañas de promoción turística, campañas de combate a riesgos sanitarios y urgencias epidemiológicas como el dengue. La campaña de Fondo de Cultura Económica denominado Letras sin Fronteras, relacionada con dar a conocer las novedades editoriales. Pues muchas gracias, magistrada. Y continuando con esta idea de la propaganda, me gustaría que nos compartiera, ya nos ha dicho usted muy acertadamente lo que es la propaganda política, la propaganda electoral, la propaganda gubernamental. Y bueno, hay en el caso específico de la propaganda gubernamental, ¿hay algunos límites o hasta dónde puede llegar esta propaganda? ¿Nos podría compartir, por favor? Claro que sí, con muchísimo gusto. En nuestro país los límites a la propaganda gubernamental se establecen a nivel de nuestra Carta Magna, a través de nuestra Constitución. Se define cuáles son los límites a la propaganda gubernamental. Y no solamente los ve de frente a cuando hay procesos electorales y cuando no estamos en procesos electorales, pero sí establece una condición en particular. Dice, nunca la propaganda gubernamental puede ser un espacio para difundir a los y las funcionarias, como mencionábamos antes. Y de frente a las campañas, exige que se publicite solo aquella propaganda gubernamental que tenga fines educativos, que vea cuestiones de salud y de protección civil en caso de emergencia. Por lo tanto, lo que nos está definiendo desde la Constitución y se desarrolla después en las distintas leyes que son aplicables a este caso, en concreto la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es que en campañas, en época de campañas electorales, la propaganda gubernamental solo podrá ser aquella que vea a salud, a educación y a temas de protección civil en caso de emergencia. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que entonces los programas sociales deben o no parar o no llevarse a cabo. No, desde luego que no. Ha sido criterio de la Sala Superior que los programas sociales no deben paralizarse cuando son necesarios. Lo que debe de paralizarse es su difusión. Su difusión, en el caso de los programas sociales, incluidos aquellos que vean a la asistencia social, lo que no podrá hacerse es difundirse para evitar que sean a la vez una plataforma de posicionamientos de ventaja respecto de los partidos políticos que deberán contender. Esto es, que no sea a través de esta propaganda que se posicione a una fuerza política de frente al resto. Esos son algunos de los condicionantes que tenemos y es importante mencionarlos. No derivan de un criterio judicial, derivan de la disposición de la Constitución y de las disposiciones de la ley. La Sala Superior lo ha dejado muy en claro en distintos criterios que a lo largo de muchos años ha decidido juicios y recursos en los cuales los límites a la propaganda gubernamental ha sido el tema esencial. No, pues muchas gracias, muy interesante, magistrada, estas reflexiones que nos plantea. Y bueno, por ahí, como usted lo decía desde hace un momento, de la Carta Magna, referenciado al artículo 134 en este sentido. Y bueno, quisiera que nos diera una opinión, una reflexión sobre el tema de que en los portales precisamente de las dependencias públicas de gobierno están también la promoción de las funciones que hace la dependencia, más no de lo que hace el funcionario como tal, como persona física. Entonces ahí también existen datos, por ejemplo, imágenes, nombres, el directorio, los servidores públicos. ¿Esto en algún momento podría ir en alguna contravención con el 134 o tendría alguna restricción? Habría que distinguir justamente cuál es la esencia de la propaganda, qué es lo que se difunde en estas redes o en estos portales o páginas oficiales de las dependencias. La ley obliga que las instituciones bajen de sus páginas y de toda su propaganda electoral, inclusive a quitar aquella propaganda fija que esté colocada sobre algunos programas sociales que no tengan que ver, como decíamos antes, con salud, con educación y con temas de protección civil en caso de emergencia. ¿Qué tenemos que visualizar en tratándose de los portales o páginas oficiales? Si en esos portales aparece inclusive del solo ingreso al portal un POPS o una imagen que emerge para promocionar algún programa social, alguna acción, deberán sin duda ser suspendidos si no se trata de los casos que hemos mencionado: educación, salud y protección civil en caso de emergencia. En el tema de si deben o no considerarse una propaganda indebida
el hecho de que estén colocados en este portal, el organigrama, las funciones y las personas que integran los portales, sin duda forma parte de la estructura orgánica y del funcionamiento de estas instituciones, y si están tal cual definidos bajo el esquema de un directorio o del tipo de funciones que realizan y no tienen algún componente adicional o elemento adicional que pueda entenderse que se circunscribe solamente a establecer quiénes conforman la dependencia y qué funciones van a realizar, difícilmente vamos a entrar en los puntos de prohibición de la propaganda, que es la no promoción personalizada, el no uso indebido de los recursos públicos para los que esté destinado esta publicidad o estos portales. Y desde luego, como decíamos antes, verificar si se trata de información que no incida en el electorado, que no genere inequidad en la contienda. Esos serían los puntos que tendríamos que analizar de frente a la información que se mantiene en los portales o en las páginas oficiales de las instituciones de frente a los procesos electorales. El principio de integridad electoral, el principio de imparcialidad en el uso de los recursos públicos debe ser velado por todos, especialmente por quienes ejercen una función pública. Muchas gracias, magistrada. Bueno, y la pregunta sería, ¿qué pasa si un funcionario público se extralimita o se promociona o promociona esa propaganda gubernamental a su favor? O sea, ¿cuál sería la autoridad competente? Si nos pudiera explicar cuál sería la autoridad competente para conocer estas quejas y, bueno, ¿quién sería la autoridad también para poderlo resolver? O sea, ¿qué camino tiene que seguir el ciudadano? En palabras llanas, Sí, para un claro. mejor entendimiento, la competencia de qué autoridad debe conocer en el caso de que se esté en presencia de propaganda gubernamental indebida, que es a lo que llamamos aquella propaganda que no se ciñe a los requisitos de la Constitución y la ley, que podría ser propaganda personalizada, por ejemplo, depende de dónde se esté publicitando esa propaganda, se definirá a qué instituto nacional electoral o los OPLES o institutos estatales electorales le corresponde. Y yo lo dividiría en dos esquemas. Si la propaganda gubernamental se está publicitando en radio y televisión, indiscutiblemente será el Instituto Nacional Electoral quien deba conocer de las quejas o denuncias que puede presentar cualquier partido político o cualquier ciudadano de la violación a esta garantía de imparcialidad e independencia en el uso de los recursos públicos por posible promoción personalizada o propaganda gubernamental que excede los límites que establece la Constitución. En el caso de que no se trate de propaganda difundida en televisión o en radio, en el caso, por ejemplo, de propaganda que aparezca en periódicos, en alguna revista, que aparezca en alguna barda, propaganda fija en diferentes otros esquemas, podría considerarse, tratándose de elecciones locales, desde luego, de ser competencia de los institutos electorales locales o OPLES, organismos públicos locales electorales. Bajo ese esquema es que se divide la competencia para conocer de estas quejas o denuncias que darán motivo a un procedimiento especial sancionador y, en su caso, al retiro preventivo de esta propaganda para efectos de garantizar que la contienda se desarrolle sin ninguna falta a la imparcialidad de los usos de los recursos públicos. Pues muy bien, magistrada, pues el tiempo nos está apremiando, pero no me gustaría irme si no nos platica antes de algún caso relevante, que usted considere relevante en esta materia, bueno, me imagino que hay muchísimos casos en el tema de propaganda gubernamental, pero pues alguno que nos pueda referenciar para nuestro auditorio, por favor. Hay muchos casos que la Sala Superior ha conocido interesantes respecto, por ejemplo, a los informes de labores de gobernadores. En el caso, la línea para dividir si los informes de labores de funcionarios públicos, ¿quiénes rinden informes de labores? Rinden informes de labores y podrían hacerlo todos los funcionarios públicos en aras de satisfacer el derecho al acceso a la información y a la máxima transparencia. Quienes, conforme a la costumbre de nuestro país, son de quienes conocemos, por lo menos en los medios, que rendirán un informe de labores. Generalmente los ejecutivos federal y locales, en algunas ocasiones también los integrantes del Congreso de la Unión o de los congresos locales. Sí. Uno de los puntos que es importante definir es que no tiene señalado, salvo los gobernadores y el Ejecutivo, el día en que deben rendir ese informe y ante quién. Los legisladores rinden ese informe ante quienes son representados por ellos, ante sus votantes, ante quienes los eligieron. De tal manera que en ocasiones estos informes de labores podrían tener algunos tintes, así se han visto en algunos casos, que más allá de rendir un informe sobre las labores realizadas, de hablar de aquellos logros que se han realizado, obtenido, resultados que se han
hechos posibles a partir de su trabajo como legisladores o en el caso del gobierno estatal o federal a partir justamente del desarrollo de las tareas que tienen de la administración pública. Nos ha tocado que hay que diferenciar entre si esos informes de labores tienen o no tintes de exceder a la propaganda debida y pudiera tratarse de propaganda personalizada. No quisiera particularizar en qué casos, pero sí debo decir que han sido algunos casos muy relevantes en los cuales debemos de verificar de nueva cuenta el deber y el compromiso de los funcionarios que ejercen estas altas tareas para ceñirse a que sea realmente un informe de labores y no una propaganda que pueda centrarse básicamente en su persona. Estos límites a la propaganda gubernamental y al ejercicio de rendición de cuentas para tocar la propaganda gubernamental y la propaganda personalizada se han establecido en jurisprudencias de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su sala superior. Me parece que la ciudadanía está atenta justamente a saber qué labores realizan sus representantes, pero también dentro de ello debemos de verificar que los funcionarios y las funcionarias se ajusten al límite de la publicidad o de la propaganda gubernamental para realmente rendir informes, rendir cuentas y hacer posible el ejercicio imparcial de los recursos públicos, el ejercicio que nos compromete a todos. Muchas gracias, magistrada. Bueno, pues no me queda más que agradecer la distinción que tuvo la magistrada de venir a nuestra serie Elecciones y Democracia, participar con nosotros. Le agradezco, magistrada, por estar con nosotros. Al contrario, la agradecida soy yo. Y muchas gracias. Agradezco a todos los que nos siguen en la serie Elecciones y Democracia. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.